Bienvenidos, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique, soy el director del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la ciudad de Boston, Massachusetts, y para mí es un verdadero privilegio darles la bienvenida a todos ustedes y sobre todo a dos queridos amigos y grandes expertos en la obra de uno de los grandes literatos mexicanos del siglo XX, Rulfo, quien sigue tan vigente como siempre y quizás más que nunca. Y estos dos grandes amigos y expertos son Pedro Ángel Palou, de la Universidad de Tufts, y Guillermo Sheridan, un gran literato y experto en lingüística, quien actualmente está haciendo un periodo de residencia en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la ciudad de Seattle, en Washington. Bienvenidos. Y Pedro Ángel, te pido que tú comiences platicándonos un poco de Rulfo, de Pedro Páramo, de tu interés en esta obra y de la invitación que queremos hacer a todo mundo para que relea en estos tiempos a este gran escritor mexicano. Muchas gracias, Benjamín. Es un placer compartir contigo y con Guillermo esta tertulia. Rulfo es un personaje en todos sentidos misterioso, como individuo, la propia imagen que él se creó, las entrevistas públicas leídas y vistas hoy siguen abonando en esta figura casi mítica. Y hemos cometido, creo yo, dos grandes errores en la interpretación de Rulfo. Uno es considerarlo un narrador nato, alguien que tiene esta capacidad que le viene, como se repite tantas veces, de los abuelos, de la guerra cristera, y que casi por suerte se topó con esta historia que es Pedro Páramo, si quitamos El Llano en Llamas, y que precisamente por eso no pudo escribir otra gran novela, a pesar de que tuvo un primer intento, curiosamente, una novela autobiográfica, El Hijo del Desasosiego, del cual hay solo un fragmento conservado de Las Llamas, ventajosamente, porque era una novela autobiográfica sobre el desarraigo de un muchacho que ha llegado de Jalisco a la Ciudad de México, y era una novela urbana. Tenemos apenas unos inicios que recopiló Ivette Jiménez de Báez cuando todavía se podía penetrar en ese lugar extraño que es la casa de Juan Rulfo y la Fundación Juan Rulfo, y recopiló esto en los cuadernos de Juan Rulfo. Tenemos fragmentos de la Cordillera, o esta especie de mítica posible siguiente novela que yo creo que él se inventó para que los periodistas no lo molestaran más. Algunos de sus discípulos en el Centro Mexicano de Escritores, particularmente Daniel Sada, que fue muy cercano a él, insistió mucho en sus últimos años en recuperar al Rulfo erudito, ¿no? Al Rulfo que tenía en casa una biblioteca, por ejemplo, de cuentistas del siglo XIX y XX mexicanos, muy locales, muy particulares, que no habían sido incluso editados fuera de Durango, fuera de Chihuahua, fuera de Zacatecas, que tenía esta veneración por Hansum o por Silampá y obviamente por Faulkner, pero que también tenía una colección impresionante de clásicos raros. Tenía una cultura rara, una cultura propia, muy personal. Su biblioteca en ese sentido no ha sido estudiada como biblioteca de escritor lo suficiente como para penetrar en qué leía, cómo leía Rulfo y cómo llega a estos 70 fragmentos perfectos de Pedro Páramo, ¿no? La segunda gran, creo yo, interpretación errónea, si le podemos decir así, de Rulfo, que no solo la del narrador nato que se topa por casualidad con su tema, es la idea de que Rulfo capta un lenguaje que es el lenguaje de los campesinos de Jalisco, el lenguaje del pueblo de Jalisco. Guillermo podría haber hecho una de sus crónicas satíricas sobre los discípulos de Lope Blanche en el Colegio de México estudiando en Jalisco y grabando el lenguaje para comparar las estructuras sintácticas, con dinero obviamente del Colegio de México y de los impuestos mexicanos, las estructuras sintácticas del habla popular de Jalisco para comparar. Y los estudios de Lope Blanche son muy curiosos, son de esas cosas que son como el de personaje de las almas muertas de Gogol, porque finalmente obviamente lo que comprueba es que no hay absolutamente ningún parecido entre el habla popular de Jalisco y las estructuras sintácticas de Rulfo, algo que sabíamos sin necesidad de haber gastado el dinero del Colegio de México en estudiar el habla popular. Rulfo da con algo que es una suerte de segundo misterio absoluto, que es no solo un lenguaje, sino yo creo el descubrimiento lingüístico de los esquemas psíquicos del Jalisco que él vivió de niño. Y es un descubrimiento artificial, obviamente, que él inventa
que suena perfectamente real, pero que es brutalmente denso. Podemos pensar que Pedro Páramo es sencillo, pero es de una densidad narrativa en su brevedad excepcional, precisamente por ese descubrimiento psíquico, lingüístico, si le queremos decir así. Con esto yo doy la palabra para que intentemos dialogar, pero quería yo empezar por allí, por desmantelar de alguna manera estos dos errores de lectura. Y Guillermo, ¿por qué no nos hablas tú un poco de el contexto literario mexicano? Era una época muy interesante con algunos jóvenes de su edad como José Luis Martínez, Alicho Macero, pero también los escritores de la generación anterior y eso que mencionaba Pedro Ángel de su interés por Ibsen, por Hansum, que realmente creo que es algo un poco inédito dentro de los escritores mexicanos de su época. Bueno, hay que tener en cuenta que la aparición de Rulfo sucede en el contexto de un país que culturalmente se está desintegrando. Es decir, que la gran tradición cultural escolástica mexicana desde el siglo XIX tenía centros de imantación muy disímbolos. Lo mismo estaba en la universidad, en la capital y en algunas otras universidades que más o menos se esbozaban en provincia, pero que estaban sobre todo en los seminarios y en la vida de la provincia seminarista, es decir, en la vida en donde las grandes órdenes religiosas, jesuitas, franciscanos, agustinos, dominicos, habían creado estos seminarios de producción de inteligencia y de cultura sumamente importantes, y desde luego, de manera muy especial, en el occidente del país. No es nada azaroso que entre los grandes focos de irradiación cultural de la provincia mexicana, en donde tenemos que contar a Yucatán y al eje Monterrey-Saltillo en el noreste, en fin, pero el importante y el más poderoso es el del occidente de México, es decir, Jalisco, Nayarit. No es extraño que al pedirme que comente esto hayas mencionado, obviamente, a Rulfo, pero también a Chumacero. Entonces, es toda una zona con su propia tradición cultural, su propio lenguaje, sus propios intereses, sus propias convicciones ideológico-culturales, que se empieza a medir no solamente en relación con la capital, con el poder central de la República, sino también contra ese poder central. Esto es muy claro, desde luego, en Ramón López Velarde, por decir algo, ¿no? Es quizá quien más extrema esta especie de contradicción. No es la generación de Rulfo, ni la de Alí, pero Rulfo es una continuación de este conflicto. José Luis Martínez, a quien también comentaste, polígrafo importante, historiador de las letras, uno de los ejes que purgan y decantan y trazan el canon de la cultura mexicana del siglo XIX, como historiador y crítico, otro jalisciense, prefirió estar en el Distrito Federal desde temprano. Rulfo se queda en Jalisco y el hecho de que esté escribiendo, trabajando, pensando, rodeado por personas como Antonio Latorre y Juan José Arreola, y en cierta medida por Alicho Macero, es un indicio de esta negociación entre un país que ahora para nosotros es una de las evidencias más grandes de un centralismo desaforado, sobre todo en estos días en que el centralismo en México tiene acento de Tabasco, y un momento en el que las cosas no eran así, un momento en el que la provincia dialogaba, discutía, se oponía a México, tenía editoriales
producían revistas, tenían librerías y la gente compraba libros en la provincia, quizá con una intensidad y con un nivel igual y en una de esas hasta superior al de México. La aparición de las grandes revistas jaliscienses, sobre todo la revista Pan no por la comida, sino por el dios Pánico, el pequeño diablillo con sus cuernos de chivo, la revista Pan de Alatorre y de Arreola, o la revista América, que iba por otro lado, en fin, pero hay un caldo cultural intenso que es en el que... Bandera de provincias también. Bandera de provincias, claro, en el que funciona Rulfo. Sí, yo creo que en mis conversaciones con Antonio Latorre, que eran semanales por nuestro mutuo interés en la música y pues que yo veía así como una, una figura increíble de conocimiento, él se refería con afecto a ambos, a Rulfo y Arriola, y sin embargo al otro paisano, que además era su jefe en el Colegio de México, a Yáñez, lo veía con otros ojos. Les voy a contar una anécdota que a lo mejor estoy cometiendo una indiscreción, pero llegando a México y llegando al Colegio de México a estudiar, Yáñez le dijo, oye, tú eres de Jalisco, ven, yo te quiero ayudar. Y Antonio pensaba que, a lo mejor me van a dar una beca porque apenas si me alcanza. Y no, lo llevó y lo sacó de su oficina y le dijo, mira, te voy a enseñar aquí, la señora de a la vuelta vende unas quesadillas más baratas que la de enfrente y aquí puedes comprar los refrescos más baratos que del otro lado. Y esa fue en su momento la forma en la que Yáñez ya era una figura consagrada, ayudaba al muy joven Antonio Latorre. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese rompimiento de género? Bueno, Yáñez era central, ¿no? Yáñez era quizá la encarnación del intelectual de provincia que llega a los escalones más elevados de la burocracia y del poder político en México, y que utilizó ese poder a veces de manera eficiente y atinada, y a veces de manera más o menos desastrosa. Yo no sé mucho de novelas, insisto, pero a mí Al filo del agua me sigue pareciendo una novela legible, y los pequeños intentos de novela urbana, y esto se conecta con lo que decía Palou, es decir, las tensiones entre, por ser provinciano, escribir y hablar y pensar, imaginar como provinciano, o el afán por agregarse a una contemporaneidad decretada por el espíritu modernizador del Estado, que es el espíritu que rige el porfiriato y la revolución. Hay que modernizar al país, ¿no? Por eso la Constitución del 17 es una constitución liberal y capitalista. Pero bueno, Yáñez vivió esas tensiones, yo creo que con una energía más fuerte que la que vivieron Rulfo y Arreola. Ojerosa y pintada, esa novela urbana de Yáñez, es una novela enormemente legible, ¿eh? Y detrás, me parece, de algunos intentos por crear una narrativa de la ciudad, con lenguajes y con hablas de la ciudad, que tuvo su importancia, por más antipático que pudiera parecernos Yáñez, porque vaya que era antipático. Bueno, no era antipático, era una especie de ídolo, ¿no? Era un hombre que caminaba con el pedestal abajo, ¿no? Era una lata eso. Pero escritor era escritor, ¿no? Yo no sé si Rulfo vivió estas contradicciones tanto. Bueno, en fin, su elección es esencialmente una literatura efectivamente arraigada en el ámbito provinciano, si no es que rural, ¿no? Pero Palou sabe más de eso. Bueno, no necesariamente más, pero tienes toda la razón. Yo creo que incluso desde antes, Azuela mismo vive esta misma contradicción cuando llega a la Ciudad de México. Tienes ahí un cierto. Muy importante. Y también tiene la novela urbana. Sí.
Pero Y claro, las novelas urbanas de Azuela son geniales. son geniales, ¿no? Es capaz de captar una manifestación de los 30 de manera casi con todas las contradicciones de quienes van a la manifestación, con todas las contradicciones ideológicas. Yo creo que... Y con un lenguaje de una energía y de una originalidad absolutamente genial. No, claro, Azuela, claro, otro jalisciense. Otro jalisciense. Y en Yáñez lo que se da es que es un... Pero es crucial. Lo que se da en Yáñez es que, claro, hay un salto entre el joven Yáñez que escribía como con su seudónimo Delmónico y hacía esta especie de lirismo que todavía se muestra en el capítulo introductorio maravilloso de Al filo del agua, a el Yáñez que se siente ya una especie de Balzac y está escribiendo las tierras flacas y está construyendo una especie de genealogía o de conducta humana. Algo que le va a pasar a Fuentes también, ¿no? La grandielocuencia, casi la megalomanía, para mí los destruye finalmente. Muchos alumnos de la época final de Yáñez en la UNAM dicen, por ejemplo, que en sus seminarios de doctorado, en lugar de dar clases de literatura, les leía fragmentos de esa novela infame que se llama La Creación, que espero que nadie lea hoy en día. Pero Guillermo tiene toda la razón. Hay en cambio unas novelas tremendamente legibles todavía hoy en día de Yáñez. Y otra de las cosas que apuntaba Guillermo, yo creo que son fundamentales. A diferencia de los provincianos que llegan a las capitales en la Europa de las vanguardias, incluso Tristan Tzara, todos los vanguardistas, estos provincianos, sobre todo los de Jalisco, vienen, y también Michoacán, porque sobre todo la zona de Zamora, que está pegada a Jalisco, vienen de una tradición clerical, que creo que se ha estudiado muy poco en México. Guillermo lo ha hecho muy bien con López Velarde, ¿no? Pero de una tradición clerical muy formada, incluso los viejos del Parnaso y los clasicistas que forman a estas nuevas generaciones. Entonces, yo creo que hay un contraste de tradiciones y Rulfo prefiere lo raro. Yo insistiría mucho en eso. Rulfo prefiere lo raro y empieza a leer raros, como él, ¿no? Hay una entrevista de Rulfo que es muy divertida, de estas que le hacen en España, cuando Rulfo está en la plenitud literaria y se empieza ya a hacer Pedro Páramo un clásico en vida. Y él aparece con unos lentes que han de haber sido de la esposa, que son rosas. Seguramente venía borracho. Se tapa los ojos con unos lentes muy femeninos. No contesta nada durante toda la entrevista. Le dice a la entrevistadora que tiene muy pocas luces, por cierto, y Rulfo se está burlando todo el tiempo de ella. Y todo el tiempo le está diciendo que él está muy deprimido, que toda su obra viene de la depresión, que no tiene ganas de hablar, que la literatura no tiene ningún sentido, que para qué le preguntan nada, que todo lo hizo la anécdota de la abuela. Y él mismo construye, yo decía al principio, esta mitología personal de estas son historias de la Guerra Cristera que yo simplemente reescribí. Y la gente le cree un poco a esta visión que Rulfo se da de sí mismo. Pero otra de las cosas que a mí me gustaría decir, y le mandé a Benjamín un fragmento, es cómo en una novela lírica en muchos sentidos, épica en otros, él logra en un fragmento de menos de 14 líneas, en los diálogos entre Pedro Páramo y el peón que se va a la revolución, que es el Tilcuate, logra narrarnos la historia completa de la revolución, desde el principio hasta la Guerra Cristera. El Tilcuate siguió viniendo. Ahora somos carrancistas. Está bien. Andamos con mi general Obregón. Está bien. Allá se ha hecho la paz. Andamos sueltos. Espera, no desarmes a tu gente. Esto no puede durar mucho. Se ha levantado en armas el padre Rentería. ¿Nos vamos con él o contra él? Eso ni se discute. Ponte del lado del gobierno. Pero si somos irregulares, nos consideran rebeldes. Entonces vete a descansar. Con el vuelo que llevo. Haz lo que quieras entonces. Me iré a reforzar al padrecito. Me gusta cómo gritan. Además llevo uno ganada la salvación. Es un fragmento maravilloso, ¿no? Cómo puede contar comprimidamente la historia de la revolución y no solo la anomia revolucionaria, sino también la aparente falta de ideología por la que se hace la bola, ¿no? Ángel Rama iba a decir, perdón, que Ángel Rama hasta consideraría que es una especie de síntesis dialéctica. De la dialéctica de la Revolución Mexicana. Así es, pero vean cómo Rulfo puede lograr esto, ¿no? Y pasa algo que para Rulfo es importantísimo, que es la Guerra Cristera, ¿no? Y la razón de
ganar la salvación como posiblemente mucho más importante que haber hecho toda la otra revolución, que haber sido carrancista, que haber sido obregonista y no querer deponer las armas, ¿no? A mí me gustaría que explicaras esto que has dicho ya un par de veces, que es raro. Me gustaría entender más en qué consiste esta rareza a la que te refieres. Yo creo que por un lado es una elección de sus maestros, ¿no? Yo creo que en general la interpretación de Rulfo es como si Rulfo fuera solamente una especie de gran lector de Faulkner. Pensemos incluso en un cuento como Macario, que tiene que le debe tanto al Sonido y la Furia, y no a los otros escritores de los que Rulfo se nutre, que son raros para la tradición literaria mexicana, pero que le representan, creo yo, a Rulfo una fuente de tonos. Por ejemplo, digamos, la melancolía de Sillanpää y de los autores finlandeses y de Hansum le permiten encontrar un tono y una distancia narrativa. La única vez que yo conversé con Rulfo fue un poco desafortunada porque yo era muy joven y a Rulfo ya los jóvenes cada vez le caían más mal. Estaba yo con Edmundo Valadez y yo me atreví a preguntarle cómo lograba acercarse a los personajes que contaba, parecer tan cercano, pues. Y entonces él me dijo, nunca escriba a más de 1,5 metros de distancia de sus personajes. Yo creo que estaba burlando de mí, como siempre se burlaba de todo el mundo, pero a la misma vez estaba diciendo una frase fundamental de perspectiva de su propia obra. Si uno ve los personajes de Rulfo, incluso en los cuentos, nunca están a más de 1,5 metros de distancia de quien los narra o de quien los ve. Los maestros, el maestro fantasma que está diciéndole al otro maestro que no vaya, que se va a encontrar con una especie de llano en llamas, o el propio Abundio diciéndole a Juan Preciado también que no tiene sentido que se acerque a Comala, ¿no? Yo no estoy muy al tanto de los nórdicos. A Hamsun lo leí porque era una especie de obligación juvenil. Leer hambre, ¿no? Ajá. Sí, era obligatorio cuando tenías 17 años, ¿no? Antes de eso, tuve una lectura nórdica más relevante. Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, sí. El viaje de Nils Holgersson, que era así como uno de los libros que estaban en las casas de cualquier familia de la clase media, bueno, en fin, en algunas familias de la clase media. Junto a Perles Book, ¿no? Estaría junto a Perles Book, el Selma Lagerlöf. ¿Junto a quién? Sí. Perles Book, ¿no? Junto a Pearl Buck. Sí. Perles Buck siempre estaba ahí, sí, claro. Ahí estaría junto, ¿no? Sí, Bob Addis, sí. Bueno, pero me pregunto porque, en fin, lo que... Rulfo, a mí me pasó una cosa muy rara, porque anoche me puse a releer la novela. Uh-huh. No la había leído hace mucho. Los cuentos sí, los había leído hace como un mes, porque acá en la UNAM, en Seattle, hicimos un programa sobre los cuentos de Rulfo. Uh-huh. A mí me parece a mí me interesa mucho más, lo confieso, los cuentos que la novela. Pero ayer me puse a releer Pedro Páramo, no lo había leído en muchísimo tiempo, y fue una extraña experiencia porque todo el tiempo empecé a tener reparos de diferente índole. Una cosa que me llamó la atención de inmediato es que el tono del principio, no sé si era porque había estado yo con Camus hacía poco tiempo, pero el tono del principio me recordó tanto el principio del extranjero de Camus. Esa primera frase del extranjero, hoy ha muerto mi mamá. Uh-huh. Hoy ha muerto mamá, porque en español supongo que le quitas el... Bueno, en fin, no pondrían el posesivo. Uh-huh. Bueno, es tan impresionante, no la narrativa, sino el tono, la textura emocional entre neutra, desconcertada, entre el terror y el desconcierto que mueve al extranjero en las primeras páginas, me parece que se asemeja mucho al de Preciado, ¿no? Y pienso desde luego en toda la enorme cantidad de temas que podrían haberse compartido con Camus, la decepción ante la historia, la fatiga ante la sociedad, la sensación de completo sinsentido, las tribulaciones de la amistad y desde luego la intensa experiencia de la soledad,
Son cosas que podrían estar relacionadas con él. Hay cosas que, sin ser suecos tampoco, pero desde luego, toda la literatura que tiene que ver con la experiencia en el mundo subterráneo, con la experiencia de estar muertos y de ser personajes que están hablando desde la muerte. Desde la Spoon River Anthology, que no sé si Juan habrá leído, si Rulfo habrá leído, la famosa Amortajada de María Luisa Bombal, que siempre suele salir en esta clase de discusiones, pero sobre todo la larga tradición de la herencia clásica, tanto en su vertiente grecorromana como con la interferencia de la Iglesia Católica, la experiencia de recorrer el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, las catabasis, dicen los clásicos, la entrada en un submundo que es el de la muerte, pero que desde luego representa los submundos interiores de los personajes, ¿no? Y ahí tenemos desde luego a Dante, y dentro de la literatura nórdica también a Ibsen, en Peer Gynt, que no es un libro para niños. Eso iba yo a decir, que además hay, así como en todas las casas de clase media había estos libros, pues también se leía, ahora no se lean para nada ni a Strindberg ni a Ibsen, pero eran lecturas comunes y obras de teatro que se ponían comúnmente y que se veían. Entonces sí hay también, yo creo, en esta dramaturgia nórdica una cantidad enorme seguramente de influencias en Rulfo. Y lamentablemente también al principio las primeras lecturas, salvo la de Fuentes, que es Telémaco, eran lecturas de Rulfo y el Mictlán, ¿no? Rulfo y el regreso de los muertos de la genealogía azteca, que no creo que tenga nada que ver con el occidente de México ni con la propia visión de Rulfo. Esa es una perspectiva mía. Me parece que es exagerado pensar en... ¿Eso era Fuentes? ¿Fuentes se refiere al Mictlán en relación con Pedro Páramo? No, digo que Fuentes hace una lectura griega con Telémaco y que luego empieza a ver Fuentes hace esa lectura griega y luego en cambio empieza a ver unas lecturas de Rulfo y el Mictlán, Rulfo y la tradición azteca, Rulfo y el panteón. Tenemos nuestros propios infiernos. Sí, ese es un infierno de la crítica literaria mexicana, claro. Nuestro infierno es expresión auténtica de nuestra identidad. Nuestro nacionalismo y de nuestra... decías, el inicio de Pedro Páramo también, ahorita recordaba que en estos cuadernos de Juan Rulfo que publica Ivette Jiménez de Báez, hay un fragmento donde se ve la primera frase de Pedro Páramo antes de que, digamos, las primeras versiones, y no está en este tiempo verbal que es tan genial, ¿no? El vine a Comala porque me dijeron. Originalmente era fui a Comala y estaba todo en pasado, ¿no? Y buena parte de la estrategia literaria de la novela está basada en ese cambio de tiempo. Bueno, sí, desde luego. Sí, haberlo puesto en pretérito hubiera condenado a la novela a un tono absolutamente diferente. Sí. Y primero, hubiera implicado que el narrador sobrevive, o que el narrador ve lo que sucede desde un conjeturable futuro, desde un fuera de escena, ¿no? Y, yo no sabía eso. Sí, está en esos fragmentos de Ivette, que Ivette recopiló de las notas. Insisto, cuando todavía se podía entrar al mundo rulfiano sin pasar por la Fundación Juan Rulfo, que es otro de esos infiernos mexicanos, ¿no? Que tienen el derecho al nombre, pero también el derecho a la memoria, ¿no? Recordemos que la UNAM misma, me parece que fue hace 2 años, invitó a los hijos de Rulfo porque hubo toda una polémica por el libro de Cristina Rivera Garza, que se iba a presentar en la Feria del Libro y de la Rosa, y entonces la Fundación no quería, ¿no? No podían pasar nada rulfiano ni ponerle el nombre Rulfo a un lugar donde había un libro que criticaba a Rulfo o que tenía algún fragmento criticable. Bueno, todo eso es tan tonto. Absolutamente. En fin, es deplorable, sí.